Queremos darle la más cordial bienvenida a la iglesia Casa Pan de Vida de nuestro amado pastor Cocho y la pastora Xiomara. Estamos en el estudio bíblico de la palabra, la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué significa la fiesta de los panes sin levadura en nuestra vida? Lo que tipificó y significó al pueblo de Israel en Jesucristo, en su cumplimiento y a la iglesia. Y estamos hablando, empezamos con la Pascua. La Pascua comienza cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, cuando Dios le había dicho a Abraham, van a estar cautivos más de 400 años en una tierra que no es la de ellos. Amén. José llevó 70, salieron más de 600,000 con Moisés. Amén. La Pascua se origina cuando Dios manda a Moisés, Aarón, a sacrificar corderos perfectos, inmolados, para pintar de la última plaga, evitar la muerte de los primogénitos del pueblo de Israel. Ahí comienza la Pascua. Entonces ellos matan un cordero perfecto y pintan los dos postes y el dintel de la casa. Por fin lo dije bien, siempre decía los pedazos de la puerta. Entonces, ¿qué sucede? Esa sangre iba a dejarle saber, a notificarle al ángel de la muerte, ahí están los hijos de Israel. No, los primogénitos de Egipto lamentablemente dieron muerte. Pero hay muchas personas que dicen, pero ¿por qué ellos murieron? Recuerden también que Faraón mandó a matar a todos los niños. Y ahí se salvó Moisés. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Y no es que Dios se vengó, es que el pueblo de Egipto, el Faraón, como él se creía a Dios, se vio cara a cara con un verdadero Dios. No es lo que tú creas, es lo que tú seas. Entonces, ¿qué sucede? La última plaga. El corazón de Faraón endurecido, su hijo primogénito muere. Y ahí comienza la Pascua. La Pascua significa salida. ¿Qué tipifica la Pascua en Jesucristo? La Pascua tipifica en Jesucristo, que es el cordero inmolado, el que se sacrifica en la cruz del Calvario. Esa sangre perfecta. Y nosotros no tenemos muerte porque si vivimos es para Cristo y si morimos es para Cristo. O sea, vivimos eternamente y para siempre con Cristo. Amén. Amén. ¿Voy muy rápido? No, está bien. Y acá hay más tinta. Entonces, ¿qué sucede? Cristo tipifica esa Pascua. Pero hay una celebración de la Pascua. Dios manda a Moisés. Después que pinte los tinteles, los postes de la puerta y el tintel, ya degollaste el cordero, ya sacaste la sangre, cómase en ese cordero asado. Amén. Más adelante, Cristo, cuando está repartiendo la cena, 800 años después, Cristo dice: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. En la Santa Cena, ¿verdad que sí? Amén. Es lo tipificado al cordero inmolado que con su sangre no permite que el primogénito de Israel viera muerte. Cristo es el primogénito sacrificado por nosotros en la cruz del Calvario para que usted y yo no veamos muerte. Esa es toda la Pascua. Amén. Y entonces estamos en las panes de la fiesta de los panes sin levadura. Amén. Y nos hemos estado estudiando en cuanto a lo que significa la fiesta de los panes sin levadura. La levadura es pecado. Cristo es el pan de vida y en él no hubo pecado. Hubo 3 procesos en la vida de Jesucristo para identificar que el Cristo era sin pecado. Hay más 4. Primero, Pilato, este hombre es inocente. Herodes,
vio culpa en él. Los fariseos y escribas mintieron, porque Cristo se hizo pasar como el Hijo de Dios cuando perdona pecados, que para ellos eso es una blasfemia. Pero por cuanto mintieron, sabían que aquel era el Cristo. Segundo, el ladrón en la cruz pasa la prueba antes de que Cristo muera y le dice al ladrón: tú no tienes temor de injuriar a este que es inocente, nosotros lo merecemos, pero este no, ese fue el cuarto. Cuando Cristo muere, el centurión que peta en el costado la lanza dice: verdaderamente este es el Hijo de Dios. O sea, ya no se confirman que era el Hijo de Dios después de muerto. 4 confirmaciones. Y en el antiguo pacto, el cordero tenía que pasar antes de ser sacrificado por el sacerdote y el sumo sacerdote y un grupo de personas que eran los que identificaban si el cordero, el animal, tenía desperfectos o no. Amén. Eso ya lo estudiamos también en la pacto. Ya estamos en los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura era parte integral de la Pascua. Por tanto, que los nombres de ambas fiestas eran indiferentemente casi como un sinónimo, o sea que se asimilaban una de otra. Búsqueme en Lucas 22:1. Ya empezó el pastor. Lucas 22:1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, Yes. que se llama la Pascua. Amén. Ese es Lucas 22. Amén. Repítelo, que estaba cerca. La fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Ajá, porque precede, después de la Pascua, se cumple los panes sin levadura. Cristo pudo sacrificarse por nosotros, primero no tenía pecado. Cuando Cristo nace en Belén se llama casa de pan. Y el que nació sin levadura, o sea, sin pecado. Entonces dice, la fiesta debía celebrarse durante 7 días. Éxodo 12, 15, 19. Los voy a tener para aquí, para allá, para allá, para acá, a través de la Biblia. Amén. Ángel, traíste la Biblia que es bien suave. Sí. Búscame esa de Éxodo. Éxodo capítulo 12, 15 al 19. Sí, porque es que la Biblia de Ángel, a mí me encanta. La que tiene Ángel. Dice, 7 días comeréis panes sin levadura. Ajá. Y así el primer día haréis que no haya levadura en nuestra casa. Amén. Porque cualquiera que compruebe levadura desde el primer día hasta el 7º será contado Amén. de Israel. Ajá. Se El ha cortado primer día habrá santa convocación. convocación y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Yes. Ninguna obra se hará en ella, Ajá. excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué nuestra fuente de la tiniebla de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en nuestras generaciones Yes. por costumbre perpetua. Yes. Hasta ahí, ¿verdad? Ok, Ángel, déme tu versión. Esta es Reina Valera 1960. Ahora vamos a escuchar la versión en lenguaje actual, el lenguaje internacional, creo que. Amén. ¿Lo conseguiste, Nelito?
Ahora léemelo. Éxodo 12, 15 al 19. Durante 7 días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. Yes. El primer día del festival, quiten de sus casas todo rastro de levadura. Cualquiera que coma pan con levadura en esos 7 días del festival quedará excluido de la comunidad de Israel. El primer día del festival, también el séptimo, todo el pueblo celebrará un día oficial de asamblea santa. Está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo en esos días, excepto para la preparación de alimentos. Celebren el festival de los panes sin levadura, porque les recordará que este mismo día Dios saqué a sus grandes multitudes de la tierra de Egipto. Ese festival será para ustedes una ley perpetua. Celebren este día de generación en generación. Tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Durante esos 7 días no debe haber ni un rastro de levadura en sus casas. Cualquiera que coma algo preparado con levadura durante esta semana será excluido de la comunidad de Israel. Estas ordenanzas se aplican tanto a los extranjeros que viven entre ustedes como a los israelitas de nacimiento. ¿Por qué dice? Fíjate que da una explicación que no da Reina Valera. Esto se aplica, ahí dice de generación en generación, y acá dice a ustedes y a los que se añadieron a ustedes. O sea, hay gente, hay personas que dicen que nosotros tenemos que cumplir con esta celebración como gentiles. Pero Pablo, adelante en Gálatas y en otra de sus epístolas, las fiestas tuvieron un cumplimiento en la persona de Jesucristo y es aplicada a nosotros espiritualmente. Lo que se dice que es perpetuo de generación en generación es al pueblo de Israel. Ellos vivían por la ley. Nosotros vivimos por la gracia. Y la gracia y la ley tuvo un cumplimiento en la vida de Cristo. O sea, como la ley se cumplía en Cristo. Cristo es la gracia. Espiritualmente, eso a nosotros nos aplica. Amén. Pero hay gente que lamentablemente o independientemente, vamos a ponerlo así, pues ellos celebran las 7 fiestas. Amén, gloria a Dios. Pero para hacer el cumplimiento de las 7 fiestas, tiene que cumplir las 600 y pico de leyes que están en el Éxodo y en Levítico. Ve que en la Santa Cena también eso ocurre, nosotros, ¿verdad? Hacemos ese acto que Dios nos mandó y de cierta forma pues participamos Gracias por ese excelente punto. Recuerden que la Santa Cena, vuelta por Cristo, en el antiguo pacto no se hacía, porque eso era antiguo pacto. Por eso cuando Cristo dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, ya no es el antiguo pacto en la Torá o Antiguo Testamento, ahora es el nuevo pacto en Cristo, en la sangre. Por eso Él hace el acto significativo para la iglesia de la Santa Cena, la comunión. Y comemos del cuerpo de Cristo, que es el que es sacrificado en la cruz del Calvario por nosotros. Este es mi cuerpo que por vosotros he dado. Otra vez dice, este es mi cuerpo que por vosotros he partido.
¿Qué así hicieron con el cordero muerto que ya sacrificaron? Lo asaron y ¿qué hicieron? Lo comieron. Pues Cristo es nuestro cordero sacrificado que se dio por nosotros en la cruz del Calvario y dejó su cuerpo como símbolo de la Pascua. Amén. Amén. Gracias. Amén. En la fiesta debía celebrarse durante 7 días. Eso está en Éxodo 15:19. El número de 7 es el número bíblico de la totalidad o plenitud de Dios. O sea, el número perfecto para Dios es el 7. Amén. Entonces, seguimos. El creyente que guarda esta fiesta debe hacerlo completamente para el Señor y dedicarse completamente a Él. En Cristo se cumple. La fiesta de los panes sin levadura nos habla acerca de la separación total de todas las cosas que están leudadas, o sea, pecaminosas, y cómo debemos alimentarnos, alimentarnos de Jesús, de Yeshua, que es el pan del creyente. Búsqueme en Juan 6, 32, 36, 38, al 38, del 32 al 38. O sea, usted y yo, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que es nuestro pan sin levadura, tenemos que conmemorar, tenemos que estar limpios, y estamos limpios por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el Cordero perfecto, el Cordero inmolado. Amén. Que llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, y por su sangre somos salvos. Amén. Gloria a Dios. Ustedes ven ese Juan 6, 32 al 38. Vamos. Vamos, todo el mundo, uno a la vez, por favor. Uno a la vez. Uno a la vez, por favor. Esta versión dice: Amén. entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, Yes. pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas Ajá. y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado de una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura que dice: no será quebrado hueso suyo, a Jesús, ¿verdad? Ajá. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Que a Jesús. Sangre y agua salen de la herida de Cristo, ¿verdad que sí? De la herida de Adán salió Eva. De la herida de Cristo en su costado sale la iglesia, comprada a precio de sangre y bautizada en agua. Ay, pastor, sí, voy listo. Voy a hacerle el tiro Moisés. No. De la herida de Cristo, de la herida de Adán, del costado sale Eva. De la herida de Jesucristo, en su costado, sale sangre. Y es una iglesia comprada a precio de sangre, sangre derramada por la multitud de pecados, hacernos libres del pecado. La sangre de Cristo que es derramada en la cruz del Calvario. Y hay otro detalle que se nos voy a dejar saber. La sangre tipifica el nuevo nacimiento.
el agua tipifica el bautismo. Cuando tú aceptas el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, su sangre se derrama sobre ti, eres limpio de todo pecado, de toda inmundicia. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado, de toda inmundicia. El agua que sale de la herida de Cristo es aquella que bautiza, se sumerge el pasado. Por eso dice, si alguno está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Vimos también que cuando el pueblo de Israel pasa por el Mar Rojo, eso se constituye un bautismo para entrar a la tierra prometida. Entonces, ¿por qué se dice actualmente que la sangre de Cristo todavía es eficaz? Y lo seguirá siendo. Amén. Gloria a Dios. Por una sencilla razón. ¿Cuántos años hace del sacrificio de Cristo? Más de 2000 años, ¿verdad? Amén. 1000, un día para Dios es 1000. Y si atamos esos 2000 años a Dios, van 2 días que Cristo murió. Por eso esa sangre es eficaz en la vida de nosotros. Amén. Amén. ¿Qué es lo que significa la sangre? La sangre significa el nacer, el purificar la iglesia. El nacimiento resurge la iglesia entre la sangre de Cristo y el agua. Amén. ¿Estamos? Los 4, la fiesta de los panes sin levadura es un gran sábado. ¿Recuerdan que Dios trabajó 6 días, el séptimo lo descansó, pero pusieron el sábado como ¿cómo es que le llaman el sábado? El día del reposo. El día del reposo fue hecho para el hombre, pero el hombre no fue hecho para el día del reposo. Apunten bien eso, y eso son palabras textuales de Cristo. El hombre no fue hecho para el sábado fue hecho para el hombre. Amén. Pero para los fariseos y escribas, el sábado, el hombre tenía que guardarlo, pero si caía algún animal en un pozo, los fariseos y escribas lo sacaban. Pero cuando Cristo sanaba, restauraba, un sábado le caían encima. Por eso Cristo le dice, el hombre fue hecho, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. ¿Qué quiso decir Cristo? El sábado es para que mi hombre, mi creación, lo disfrute, descanse, me busque y me glorifique. Amén. Gloria a Dios. Esta connotación diferente. Amén. En hebreo, un gran sábado es llamado Shabbatón. Durante la Pascua hay un sábado extra, además del sábado regular, que ahí es el de los panes sin levadura. ¿Se acuerdan también en lo que leyó Vitalia, que dice que a Jesucristo tenían que bajarlo antes de la Pascua? ¿Verdad que sí? Amén. El pueblo de Israel tenía que salir de Egipto antes de la medianoche de la Pascua. Ustedes están viendo el cumplimiento de Dios a través de las Escrituras y los propósitos de Dios con el pueblo de Israel, cumplidos en Jesucristo y de Jesucristo a la iglesia. Al pueblo de Israel, Dios al pueblo de Israel.
simbolismo del propósito de esa fiesta en Jesucristo y el cumplimiento en Jesucristo para la iglesia. Una reacción que hacer. Yo sé, es difícil de digerir, a mí no me costó fácil. No me miren así, me siento culpable, Cristo. Como el ser de González. ¿Dónde nos quedamos? Grande sábado, podemos leer acerca del gran sábado de panes sin levadura en Juan 19:31. ¿Qué me busca Juancito? 19:31, el discípulo amado, el discípulo que se recortaba el pecho del maestro. Juan, ¿cómo tú hiciste eso? Y yo no puedo, chicos. Entonces, esos son comentarios acá del pastor pensando en voz alta. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. ¿Está bien el 31? Está bien. Hasta ahí. Ok. Hay un cumplimiento profético en la persona de Cristo que lo leyó en Italia, que dice que a él no podían tocarle los huesos. Es inquebrantable. Amén. A los ladrones lo hicieron porque ellos estaban en agonía de muerte. Le partieron esto aquí. Que se acabaron de Los huesos salieron afuera. Todo el Cristo fue peor. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? El Salmo dice que su huesos no podían ser quebrantados, ¿verdad que no? Yo les había enviado una información de que Jesucristo no fue en las manos que lo crucificaron. No fue en la palma de las manos. Fue en la muñeca, porque en esta parte de aquí de la muñeca hay un hueco. Y al estar en el peso del cuerpo, en la crucifixión, cuando Cristo muere, esto baja así. Por eso le estaba amarrado cada mano, cada brazo estaba amarrado a la cruz. ¿Por qué? Porque cuando Cristo expira, consumado en tus manos encomiendo mi espíritu, baja el cuerpo. Y entonces, en esta parte de la coyuntura, ahí que estaba clavado los brazos de Jesús, ahí no se desgarraba. Pero sepa que los clavos que utilizaron con Jesús no eran clavos con puntita. ¿Por qué? Porque ellos crucificaron con odio y repugnancia al Cristo de la gloria. La tortura de Cristo fue fatal. Más de 39 latigazos, unos cuarpones en madera y hacerlo caminar de Jerusalén afuera. ¿Te acuerdan de esa canción que dice que Jerusalén está rodeado de montes? Y el Salmo que lo dice. El que habita abajo de la primera altísima. Pues, ¿por qué está rodeado de montes? Porque en el primer monte está Sinaí, que se dieron las tablas. En el monte Moriah es donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y en el monte de las carabelas, o monte de los olivos, o monte de la transfiguración, fue el sacrificio de Cristo. O sea que Jerusalén tiene esos montes. Amén. Ay, no, es que ustedes no sabían eso, eso está en la Biblia. Cristo. Pero no sabía que quedaban tan cerca. Sí.
Y hay historiadores que dicen que en el monte de la Calavera, donde crucificaron a Cristo, supuestamente ahí estaba el arca del mar, en una de esas cuevas de ese. Pero todavía no lo han encontrado y dicen que está ahí. Amén, gloria a Dios desde el sabiduría, hace la paz. No. El pan sin levadura, otra cosa. Cuando empezamos a leer el pan sin levadura, ustedes se dieron cuenta que en el comienzo, cuando Dios le da el decreto de cómo hacer el pan sin levadura, hay una enseñanza de que se escondía la levadura y eso, y la buscaban, etcétera, y esa levadura la escondían, la encontraban y la sacaban. Tipificando que nosotros saquemos lo oculto, la levadura guardada en nuestros corazones y lo dejemos fuera. ¿Amén? Y había un proceso de quemar esa levadura. Y también los tres panes que tipifican Dios, Jesús y el Espíritu Santo, que son los que se guardan, esos tres panes, que esa era la tradición y costumbre de la fiesta de los panes sin levadura. Quería pues recordarle eso. Amén. El 5, pan sin levadura, es utilizado para consagrarnos y separarnos para Dios. También es untado con aceite el pan sin levadura. Un día esto voy a ir a Israel y voy a probar. Nos vamos para allá, vamos a hacer un viaje turístico para allá. Y voy a ir a buscar ese pan sin levadura con aceite a ver qué sabe. No crees, tú sabes de levadura y eso, ¿verdad que sí, Italia? Yo. ¿Qué? ¿Sí? ¿Tú crees La levadura, sí. ¿Crees que hace la levadura? Ay, no sé decir. No sé decirte qué la hace. Pero No, ¿de qué la hace? ¿Qué hace la levadura? que hace crecer. La masa. Fermenta. Fermenta la masa, ¿verdad? Lo hace. Okay. Así hace el pecado en nosotros. No, fermenta. Pero eso no es gracias, Italia. Tenía eso en mente y cuando coja mi Italia, voy a decir. Pan sin levadura es utilizado para consagrar y separar. Cuando tú te consagras, tú te separas. Espérate, voy a decir. Cuando tú te consagras ante Dios, tú te separas para Dios porque te estás consagrando para Él. Es una sola tú y Dios. Jesús y tú, Espíritu Santo y tú. Amén. ¿Está bueno esta clase? Amén. También usado con aceite. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Pero el aceite es típico de ungimiento, o sea que como tú pan sin levadura, eres ungido con aceite. Ay, estoy yendo muy profundo. ¿No? ¿Seguro? Sí, pero la realidad. Ok, ustedes son a Jesús, hombre, hablamos el domingo pasado del ungimiento de Jesucristo antes de su sepultura por una prostituta, ¿verdad que sí? Amén. Y ella ungió con un nardo aceite puro, y entonces Cristo, que es el pan, fue ungido con aceite para la muerte y la sepultura. ¿Están entendiendo? Amén. Esas dos palabritas ahí, que es untado también con aceite. El pan es untado con aceite. Significa Jesucristo cuando la mujer prostituta de los 7 demonios lo ungió con nardo, que es aceite. También tenía era perfume y el perfume con aceite. Pan con aceite, Cristo unido. Y Cristo es nuestro pan de vida. Y ella tipificó esta parte que dice pan con aceite en el antiguo pacto, y en el nuevo pacto pan con aceite, que es Jesucristo. Ungido por una mujer que de ella salieron 7 demonios.
Amén. ¿Entendieron? Amén. ¿Escribieron? Amén. Los creyentes en el Mesías Yeshua deben ser consagrados. ¿Qué? Espérate, va por parte. Uno, los creyentes en Jesús, en el Mesías, en el Yeshua, deben ser consagrados y separados para hacer la obra a la cual Dios los llamó a hacer y para vivir una vida santa para Él. Vamos de nuevo. Esto es bien importante. Los creyentes en el Mesías, en Jesús, en Yeshua, deben ser consagrados. O sea, el creyente tiene que ser primero consagrado, separado, para hacer la obra a la cual Dios los ha llamado a hacer y para vivir una vida santa para Él. ¿Qué es santidad? Separado, exclusivo, fiel, fidelidad. Por eso a veces yo no puedo entender cómo hay personas que llegan a la iglesia, vienen marcados de otras iglesias y se tienen que sentir como se sintieron allá, aquí igual. No, allá fue una cosa, aquí es otra. Lo que tú has de otra iglesia, allá se queda, porque aquí hay un nuevo comienzo. Aquí Dios te sana, aquí Dios te capacita y aquí Dios te manda. Amén. Amén. Si hacemos esto, si somos separados para Dios y nos consagramos para Dios, mira el resultado. Si hacemos esto, la unción del Espíritu Santo de Dios reposa sobre nuestra vida. Y usted no es el templo del Espíritu Santo. O sea que el templo de Dios tiene que verse diferente a las demás personas. Usted va a una iglesia, ¿se parece a una casa? Digo, por lo menos está por ahora. Me estoy tirando yo mismo. Pero verdad que las iglesias son diferentes, se diferencian. Pues así mismo debemos ser nosotros ante la sociedad, ser diferentes, vernos diferentes, hablar diferente y caminar diferente. Y yo no voy a entrar bien en ese tema porque esos son aguas profundas. Hay creyentes que postulan una cosa en la iglesia, pero en la casa, en el vecindario, en la comunidad y en el trabajo, son otras. Aquí dicen gloria a Dios y aleluya, y ya dicen. Alaba mi alma Jehová. Ahora hay un carro que pase. Así. Esa es la leyenda sociedad. Son árboles que dan dos frutos. Hay que orar por ellos, pastor. ¿Ah? Hay que orar por ellos y no más decir. Y buscar aceite de carro para unirlo. Bueno, todo tiene debido tiempo. El Señor tomará juicio de ellos. Sí. No por cada cosa que hablamos o digamos o actuamos. Ese está escrito y significa la vida. O sea, aquí, gloria a Dios, aleluya, hablan lengua y de todo. Pero cuando salen de ahí afuera, la mujer la comida se la sirvió fría y ya olvídese. Acá se le entra el Espíritu Santo y allá se le entra el diablo. Así lo voy a decir. No vamos a tapar el cielo con las manos. Pero son porque se convirtieron y no se arrepintieron. Llegan a la iglesia y postulan ser tremendos cristianos. Pero cualquier cosa que pase en la familia, en el hogar, sus hijos, su esposa o lo que sea, en el trabajo, en la sociedad, como que el diablo se le mete. Dios dice que una fuente no puede dar los agua.
amarga y dulce. Un árbol no puede dar los frutos. Amén. Eso me lo dio papito Dios. Porque la misma, nosotros somos pastores 24/7, ustedes son ministros 24/7, ustedes son cristianos 24/7. Dentro y fuera de la iglesia. En donde sea, que le vean afuera y digan, ay, usted es cristiano, ora por mí. Ay, tú tienes algo de especial de parte de Dios. ¿Te puedo hacer una pregunta? Eso es cuando Cristo se refleja en usted. Acuérdese que usted es creación de Cristo, de Dios, formado a imagen y semejanza de Cristo. Amén. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Santo, vive Dios. Que usted es templo del Espíritu Santo. Hay que dejar la bipolaridad cristiana esa. O que me vengan a decir nada, yo soy así yo nací negativo, a mí no me vengan con eso. Ay, perdón. Ahora mismo. Ahora, Un poquito más para allá. sí. No te podemos tener una bipolaridad cristiana en nuestra vida. Con Dios no se juega, y menos con el diablo tampoco. No podemos ser tibios, como dice Apocalipsis. Nos van a vomitar. Tenemos que ser cristianos 24/7. Reflejar a Cristo los 7 días de la semana, los 365 días del año. Amén. Amén. Qué lindo. Ahí vamos, ¿verdad? A Levítico. Sí, Ajá, el Espíritu Santo. para representar. El pan representa la consagración. Búscame Levítico 8, del 1 al 2, y Éxodo 29, el 2. Levítico 8, del 1 al 2, y Éxodo del 29, capítulo 2 o 3. Amén, adelante. La llave, estás en mi cartera, llévatela. Levítico. ¿Qué? Levítico 8. Te están bloqueando. Muévele el carro y ponme en la subidita, por favor. Yo voy a esperar que tú llegues. No, ella. Pues, Yo voy a Levítico 8. Levítico 8, del 1 al 2, y Éxodo del 29, hasta que yo le diga. Pues lo vamos a leer hasta el 23. Amén. Habló Jehová a Moisés, diciendo, toma a Aarón a sus hijos con él, y las vestiduras del aceite de unción, el becerro de la aplicación, los 2 carneros y el castillo de los panes sin levaduras, sin pecado. Y esos animalitos tenían que ser sin mancha, sin defecto. Éxodo 29, capítulo 29, verso 2, hasta que yo te diga. Eso está ahí pegado. Sí, ya sé. Pegado. Eso lo que Aguanta. sí. Yo sé que Jehová está en su santo templo, calle de toda. Pero caramba, estamos en un estudio bíblico. Ese es su pastor. Ese es su pastor. Yo quiero ser alegre. Amén. Y panes sin levaduras y tortas sin levaduras amasadas con aceite y hojaldres sin levaduras untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo y las pondrás en un canastillo y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros.
Está bien, porque era hasta el 21 y si seguimos ahí, terminamos a la 1. Sí, es el proceso de... Ajá. Forma parte del voto sagrado de separación de los nazarenos. Números 6, capítulo 1. Digo que es capítulo 6, verso 1. Léeme los primeros 3 versos del número. Forma parte del voto sagrado de la separación de los nazarenos. Ahí vamos a ver algo de los nazarenos. No te preocupes que el feito aquí soy yo. Y no te asustes. David no, David es bonito. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Amén. Sí, ¿quién lo tiene? Número 6. Número 6 de qué? Del número 1 de los 21. Habló Jehová a Moisés diciendo, él mismo, parece igual. Es cierto. Habla a los hijos de Israel y dice, el hombre o la mujer que se apartaré haciendo voto de Nazareno para dedicarse a Jehová. Se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uva fresca ni secas. Todo el tiempo de su nazareno, de todo lo que se hace en la vid, desde los granillos hasta el collejos, no comerás. Todo el tiempo del voto de su nazareado, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será Donde se acuerdan que Pablo de Tarso, ¿verdad? Jesús de Nazaret. ¿Y de dónde vienen los nazarenos? De Nazaret. Y ahí es el comienzo de ese llamado pueblo, Nazaret. Los nazarenos. ¿De dónde sale? Por eso dice, beberéis por la salida de tu bueno. Pero Jesucristo llega a Nazaret y por eso le llama Nazaret. ¿Okay? ¿Entendieron? Era el alimento de los sacerdotes en la comida de la ofrenda de la paz, perdón. Entonces se señalaba la separación divina de Israel de la vida de la esclavitud de Egipto. ¿Por qué? Porque los que salieron de Egipto, que murieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida por estar con el bochinche, la quejabanza, criticando a Dios, a Moisés y a Aarón, murieron enterraditos en el desierto. Hasta el pobre Moisés quedó allí, por no hacerle caso a Dios. Háblale a la roca que hizo Moisés. Le dio con autoridad, como si de él saliera la autoridad para que saliera agua de la roca. Dios le dijo, habla. Cuando Dios te manda, obedece. Tenemos que obedecer. ¿Qué sucede entonces? Ese pueblo que entró a la tierra prometida, ese pueblo es lo puro, los que no incresparon, los que no dañaron a Josué como líder a la tierra prometida. Por eso se le permitió entrar a Josué a la tierra prometida, por ser un líder obediente y tener una nación que respaldara la obediencia de Jehová, aunque después se echaron un poquito para atrás. Esa es la nación de Israel.
Era el alimento y comida de los sacerdotes, ofrenda de la paz, se señalaba la separación divina de Israel de la vida de esclavitud de Egipto. Óigame, no hemos estado hablando nosotros de lo que es el pasado en el presente. Amén. Lo que marca la vida en el pasado de un ser humano, lamentablemente, se vive el resto de la vida. Eso daña, eso impide el favor y la gracia de Dios en nuestra vida. Eso detiene las promesas de Dios. Por eso yo hago mucho hincapié. No viva tu pasado, por más malo que sea, en el presente. Y si lo vive es porque no se lo entregaste a Dios. Una cosa es recordarlo, otra cosa es vivirlo. Yo tengo cicatrices y me acuerdo de los mamellazos que me dijeron, lo bueno que era. Por lo bueno que era. Santo Dios, gracias por me perdonas y me rescataste por el cumpleaños. Tengo cicatrices y cuando miro mis cicatrices de lo bueno que yo era, me acuerdo de los sucesos, pero me acuerdo del proceso que pasé de dolor. Que no es lo mismo a que me pasó esto. Esto me dañó y sigo viviendo el daño del pasado en el presente. Lamentablemente eso pasaba mucho en el pueblo de Israel. Y pasa mucho en creyentes. ¿Por qué la diferencia de creyente a cristiano? Porque el cristiano es el que se entrega y lo entrega todo al Señor y Dios le entrega todo a él. El creyente es aquel que se convierte pero no se arrepiente. Y por cuanto es creyente, ahí está. Toda la levadura debe ser sacada del hogar. Éxodo 12:15, ¿qué dice? Y después me da el 19 y el 20. Éxodo 12, capítulo 12, verso 15 y después el verso 19 al 20. Manda, amén. 7 días comeréis panes sin levadura. Este es el 12:15, amén. Ajá. Ajá. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Uy. ¿Y el 19 y el 20? Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Así de estricto era mi Dios. Los hijos de Aarón presentaron un fuego en el altar de fuego que no era sagrado a Dios y murieron irreprensiblemente. Así de fuerte era Dios. Coré cuando se levantó en contra de Moisés y Aarón, la tierra se lo tragó a él y a sus seguidores. Ananías y Zafira cuando mintieron a los apóstoles, murieron al instante. ¿Por qué tenemos que ocultarle la verdad que ya Dios sabe que hay en nosotros a Él? No podemos hacer el papel de
payaso que ríe por fuera y llora por dentro. Si ya Dios conoce lo más profundo de tu mente y tu corazón, ¿por qué negarle a Dios lo que ya Dios sabe que tú tienes que entregarle y no se lo entrega? O sea, lémelo. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Panes sin pecado. Cuando Dios le da maná al pueblo de Israel, que tipifica también a Cristo, que maná es pan, hojuelas de pan, Dios le dice al pueblo de Israel, cojan lo de hoy, que de lo de mañana yo me voy a encargar. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Guardó de eso maná para el otro día, y eso creó una peste, se llenó de gusanos. Óigame, si Dios te dice, haz esto, hágalo. Porque aunque tú no estés de acuerdo con lo que Dios te diga, el propósito de Dios se cumple. A veces hay personas que tienen un guille de Jonás terrible. Ve y háblale a Nínive, no se fue para Tarsis. ¡Caramba! Lo que pasa es que Jonás sabía que si iba para allá lo iban a matar porque Nínive era malo, eran caníbales. Y le mataron su familia. Y Jonás se rebeló contra Dios. Yo no voy para allá por el daño del pasado que ellos provocaron en mí. Yo tengo un dolor, tengo una herida que ellos la causaron y tú me mandas a mí a predicarle. Que se lo lleve el diablo. ¿Y qué hizo? Se fue para Tarsis. En una embarcación. La embarcación estaba cayéndose. Se levantó una gran tempestad. Y Jonás dijo, la causa de eso soy yo. Lo echaron al mar. Lo coge un gran pez y lo escupe en Nínive. O sea, no hagas como Jonás, obediente. Pero el pasado de Jonás estaba en su presente y chocaba la instrucción de Dios con su pasado. Y ahora estudiamos esa parte de la vida de Jonás. Para que usted entienda, vea y comprenda que tu pasado no va por encima del propósito de Dios en ti. Lo que hizo David no interrumpió el propósito de Dios con él, porque Dios lo escogió. David escogió el pecado, pero el pecado fue redimido. Es verdad que acarreó unas consecuencias con sus hijos, con Salomón y con otros más. Pero el propósito de Dios se fue por encima de lo que hizo David. A pastor, o sea que si Dios me manda a pastorear, en ese trayecto yo puedo pecar y como quiera voy a pastorear. Cuidado, no me juegue a David, no te caguilles con nada. Amén. Como salvo siempre salvo. Como salvo siempre salvo, claro. Ajá. Toda la levadura debe ser sacada de nuestro hogar. Mira, si va para el baño, que es acá. Toda la levadura debe ser sacada de nuestro hogar. Cuando se pone levadura en la masa, sin levadura, se aleuda y crece, que fue lo que nos dijo Vitalia. Asimismo, cuando permitimos que el pecado entre en nuestra vida, crecerá nuestro orgullo y nuestra arrogancia. Y esos son los frutos del pecado. Fíjese esto es bien estricto.
Cuando el pecado está en uno, uno se cree que es mejor que el otro. Eso es orgullo. Soy mejor que tú y estoy por encima de ti. Eso yo lo he visto en algunos apóstoles y profetas que caminan por la mundo. Y la arrogancia. Son arrogantes. Se lo creen todo y merecedores de todo. Chocar con Cristo porque Cristo dice que el que quiera ser mayor en el reino de los cielos, ¿qué tiene que hacer? Servir. Y el ejemplo que dio fue lavarle los pies a los discípulos. Pero el Pedro había de arrogancia y de orgullo. Le dice a Cristo, no, yo no soy digno de que me... Ah, pues no vas a entrar. No, chacho, báñame de arriba abajo. Porque el orgullo, la prepotencia y la arrogancia de Pedro, que todavía estaba en él, no le quería permitir a Cristo que Cristo le lavara los pies, porque él veía a Cristo como un rey, como un Mesías, y lo veía por encima de él. Y Cristo le dijo, no, yo vine aquí a servir. Y ustedes, para ser grandes en el cielo, tienen que servir también. O sea, que dio el ejemplo. Dio el ejemplo. Si tú no sirves, no sirves. ¿A mí? Y por eso soy yo tal. ¿Verdad que no? No. ¿Serio? Ok, seguimos. En la Biblia, Dios hace referencia a la levadura de diferentes grupos de personas. Vamos a ver los arrogantes aquí. A continuación mencionamos la levadura de Herodes. Búscame Marcos 8, 14 al 15. Marcos 8, del 14 al 15. Debe también del 15, no también del 14, del 8, 14 al 15. Y le buscan Mateo 23, del 1 al 3. Marcos 8. Marcos 8, ajá. Dice 8:14. Ajá. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Ese es el 15? Ese es el 15. Ok. ¿La levadura de quién? De los fariseos. ¿Por qué? Porque por fuera eran santidad. Por dentro eran pecaminosos. Había mucha maldad y pecado, orgullo y arrogancia. Y en Herodes, su puesto iba por encima de Dios. El ego. Pero tuvo que reconocer que aquel que estaba frente a él era inocente. Y entonces le dice, ¿no sabes que tengo potestad para condenarte? Y Cristo le dice, lo voy a decir en la palabra de Cristo, como yo quisiera decirlo. Ninguna de autoridad te es dada si no es de mi Padre. Marcos, ya leímos Marcos, ¿verdad? Ok, vamos a Mateo. Ahora vamos a la levadura de los hipócritas fariseos. Los fariseos, saduceos, escribas son el grupo político que se levanta entre Malaquías y Mateo en el silencio de ellos. Que ahí se levantan los libros apócrifos. Mateo 23 del 1 al 3. Mateo 23 del 1 al 3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ups, esos son los feos.
sinagoga hablan de todos los mandatos de Moisés. Y ahí están las 600 y pico de leyes. Pero le imponen cargas al pueblo que ni ellos mismos pueden llevar. ¿Qué dice? No lo imiten. Amén. La levadura de los saduceos. Los saduceos no creían en lo sobrenatural, o sea, no creían en los milagros de Cristo. Ellos negaban la existencia del Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, los ángeles y la resurrección. Marcos 18, 12, 18, ¿quién me lo busca? Amén. Marcos 12, verso 18. Amén. Búscame Mateo 16, 6, 12. Estoy hablando claro de lo que pasó con Cristo, con los panes sin levadura. Cristo lo vio. Marcos 12, 18. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Sigue. Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejar esposa, pero no dejar hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió. Y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Y así los 7 no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Ok, amén. ¿Entendieron? Los saduceos ante Jesucristo. Ella se casa, se muere, tiene otros hermanos más. Y sigue. Ellos no creen en la resurrección de los muertos. Pero le hacen una pregunta a Cristo de la resurrección de los muertos, lo que ellos no creen. Entonces, ¿de quién ella va a ser esposa? Pero no creen en la resurrección de los muertos. Es que los saduceos eran así. Búscame Mateo 16, 6, 12. A ver, si debe ser lo mismo. Y Jesús les dijo, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entiendes aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os digo, que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén. ¿Se están dando cuenta? La levadura que ellos tenían envuelto y ellos traían a confusión lo de los 5,000 y 4,000. Que ese pan era sin levadura, por los pececitos. Sobraron 12 cestas, 12 discípulos, 12 naciones. Primera de Corintios, la levadura de Corintios era
sensualidad, especialmente la fornicación. Ay, Cristo de la gloria, búscame ese 1 de Corintios, Italia 4, 17 al 21. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, Yes. que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño a todas partes, en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieres? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Hoy en día se utiliza más la vara que las palabras de Marcelo. Lamentable. Yo dije que hay iglesias que convierten las ovejas en pedocinos, porque prefiero 99 que me diezman y me ofrendan, aún así es beber. Pero tienes que ver como pastor porque hay esa rebeldía. ¿La provocaste tú o es que ella viene con esa rebeldía y tú no sabes trabajar con esa cosa? Hay que tener cuidado. Y ya estamos terminando, amén. ¿Cómo celebrar la fiesta? El entendimiento espiritual de la fiesta de los panes sin levadura. María, ven ahí. ¿Puedes ver? Sí. Espiritualmente la fiesta debe ser celebrada con sinceridad y verdad. Ahí es sin orgullo y sin qué era lo otro. Arrogancia. Sin arrogancia. Pero aquí dice que es sinceridad y verdad. O sea, tú no vas a celebrar una fiesta con levadura en tu corazón. Amén. La verdad. La sinceridad significa pureza y servir a Dios con un corazón puro. Ay, ay, ay. De la abundancia del corazón. De verdad. ¿Y por qué si hay creyentes que de la abundancia del corazón habla la boca? En la iglesia dicen gloria a Dios y allá dicen otra cosa. ¿Qué es lo que abunda entonces en el corazón? La emoción, ¿verdad? Porque la emoción es lo que se guarda. Y en esa emoción que se guarda están los sentimientos. Y hay sentimientos guardados en la emoción que han sido dañados, corrompidos. Si tú no se los entregaste a Cristo, aquí me vas a hablar de Dios, pero allá me vas a vivir como si Dios no viviera en ti. Doble vida. ¿Es serio esto? Porque ahora están entendiendo por qué son muchos los llamados y poquitos los escogidos. ¿Sí? Supone deshacerse del pecado en nuestras vidas y separarse de todo mal que pueda tener una influencia de corrupción en la vida del creyente en Yeshua con Dios. Recuerda que si alguno está en Cristo es. Históricamente, el pueblo de Israel sabía que celebrar esta fiesta aplica una separación total de la religión, las costumbres y la esclavitud de Cristo, así como su gloria, sabiduría y esplendor mundanos. No, pues eso decía antes, ese público a mí nunca me gustó. No, pero está en Cristo un corazón que tiene a Cristo. En serio, y Cristo no lloró ante la tumba de Lázaro. Cristo no lloró cuando vio a Jerusalén. No canten ese coro. No, pero está en Cristo un corazón que tiene a Cristo. Y entonces el corazón con Cristo no lo busca a Cristo. Ese todo, yo no sé qué le pasó a aquella. Sí, le dio un arrebato, le bajó la tabla, yo no sabía lo que
Vamos a seguir acá, Pastor Neco. Tú siempre te desvías del tema. Tengo problemas con eso del pastor. Sí. Sí. Los hijos de Israel tomaban la masa antes que se leudara, ya que no podían permanecer por mucho tiempo en Egipto. No había tiempo para que la levadura hiciera efecto en la masa. Éxodo 12:32 al 39. Búscame Éxodo 12, 34 al 39. Ok. ¿Por qué tuvieron 400 años bajo el yugo de Egipto? Por tanto, Porque pecado que había. se salían de lo que Dios les decía. Porque Dios le dijo a Abraham, van a estar más de 400 años. Acuérdate que la opresión del pueblo de Egipto hizo crecer, multiplicó al pueblo de Israel. Entraron 70, salieron más de 600,000 personas. O sea que la opresión te tiene que multiplicar. Pero el pecado no, el pecado se aparta. Que en tu sufrimiento, en tu prueba, tú creces y te multiplicas. La prueba, el significado de prueba es bendición. Significado de prueba es proceso de bendición, proceso donde ves a Dios obrar en tu vida. El pueblo de Israel estuvo cautivo 400 años, se multiplicó, porque la cautividad lo multiplicó, se hacía más fuerte cada vez más, porque Dios estaba con ellos. Dios veía la aflicción de su pueblo, por eso envió a Moisés. ¿Te buscaron ese? Éxodo 12, 34. Amén. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracias al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. ¿Qué forma utiliza Dios la riqueza de otro? Dios te la entrega. Partieron los hijos de Israel de Rameses a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos gran multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Le dijeron antes de la medianoche, salieron más de 600,000 personas, que se lo dije, incluyendo niños, y también salieron de Egipto, egipcios con ellos, que creyeron en el Dios hebreo. Y llevaban la masa sin levadura para comer en el camino. Amén. O sea, Dios te entrega las riquezas de Egipto, Dios te pone en gracia, pero ¿sabes por qué? Porque ellos fueron obedientes a la palabra que Dios le dijo a Moisés. Amén. Si usted y yo somos obedientes a esta palabra, tenemos bendición. Como creyentes debemos huir de los cambios y las filosofías del mundo que son contratistas a la palabra de Dios, sinceridad. Esto está en Corintios 5, de 7 al 8. Eso lo leí. Aplica pureza, que significa santidad y separación. La Biblia se refiere al símbolo del agua y el lavamiento con agua para enseñarnos acerca de la santidad y la separación. En Josué 24:14. Santificar significa hacer santo, purificar o consagrarse. Los creyentes son santificados al obedecer toda la palabra de Dios, incluyendo la Torá
Y el Tanaj, ¿Qué es la Tanaj? Tanaj es el nuevo pacto. O sea, fíjate esto, los creyentes son santificados al obedecer la palabra de Dios, incluyendo el antiguo pacto. y nuevo pacto. ¿Cómo fue? Los creyentes son santificados al obedecer la palabra de Dios, incluyendo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O sea que para tú conocer de Dios y el propósito de Dios en tu vida, tienes que saber de la palabra. Que el pueblo no perezca por falta de conocimiento. Así de sencillo. ¿Cuánta gente en el infierno desearía un segundo estar en una iglesia cuando ellos rechazaron la iglesia en vida? Es fuerte, ¿verdad que sí? Cuando tuvieron la oportunidad no la aprovecharon. Primera de Corintios 6:11, ¿qué dice? La santificación. La introdujo acá. Sí. Y Hechos 22:16. Ya estamos terminando. Terminando de empezar. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ese es el 11. Ese es el 11. Ahora búscame Hechos 22:16. Hechos 22:16. Ajá. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Pero de nuevo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Primera de Corintios 10, de los malos. Santificación es relacionada con el lavamiento. ¿Te acuerdas que cuando tú te sumerges en las aguas bautismales eres nueva criatura? Primera de Corintios 10, del 1 al 2. Históricamente el pueblo de Israel celebró la Pascua y ellos se sumergieron, fueron lavados. ¿En donde? En el mar. Celebraron la Pascua y atravesaron el mar rojo que tipificó, es simbólico a las aguas bautismales para llegar a la tierra prometida. Amén. Hay, pastor, mucha información, tranquilo, que eso ya se lo olvidó. ¿Entendieron? Búscame esa, primera de Corintios 10, de 1 al 2, ¿qué dice? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. La nube los guiaba y el mar los bautizó. Me ama. Me ama. La paciente es la joven. Soy feliz porque Cristo me salva. Ya terminamos. Asimismo, cuando aceptamos al Mesías en nuestra vida, debemos sumergirnos ¿en qué? En el estudio De la Biblia. Espérate, vamos a ver. Asimismo, cuando aceptamos a Jesucristo
en nuestra vida debemos sumergirnos en el estudio de la Biblia para que no perecer por falta de conocimiento. Y el hacerlo permite el conocimiento de la palabra de Dios que nos transforme y nos Cambia. o sea que cuando estudiamos la Biblia nos transforma y nos cambia. Amén. Gloria a Dios. Santo vive Dios. Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Y las secretas. Hasta que salen de la iglesia. Perdón. Ups. No diga eso. Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Aquí en la iglesia. Amén. Este fue nuestro estudio bíblico. El próximo estudio bíblico va a ser el de la fiesta de la primicia. El 5. Léanselo. Si tienen la aplicación, que va a ser más bueno. ¿Hemos aprendido con esto? Sí. Ya podemos tener un amplio margen de conocimiento de la vida de Jesucristo. Cuando entremos a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las cartas epistolares. Ahora vamos a entender por qué Cristo hablaba de la forma en que hablaba. Porque se encontró con muchos panes con la levadura hasta el linguete. Pero fue uno. Levadura, pecado. Pan, Cristo. Cristo es nuestro pan sin levadura. El cristiano puede tener levadura. No. Digan lo duro que ellos no lo escucharon. ¡No! La levadura la debemos de sacar o la debemos de guardar. Sacarla de nuestra vida, de nuestra El casa. pecado. Y el pecado. O sea que no podemos tener levadura en nuestro corazón y en nuestra mente. Amén. La fiesta de la primicia, si yo se la voy a enviar, pues es que no me la permite enviar completo. Pero nada, la voy a tomar si no tienen la aplicación. Amén. Búsquese para los que están en Facebook Live, Pastor Cocho y Pastora Xiomara, búsquese en esta aplicación que dice las 7 fiestas de Israel. Es esta que está aquí, que dice abajo las 7 fiestas de Israel, que está en la hermenéutica, que es la interpretación, y abajo está Liberty to Go, pero búsquese las 7 fiestas del Mesías. Amén. Y ahí pueden estudiarlas con nosotros. Estas fiestas son dadas al pueblo de Dios y cumplidas en Cristo y manifestadas a la iglesia. Amén. Así que oramos queremos darle gracias a los que se conectaron, Pastor Cocho, Pastora Xiomara y a su amada iglesia. Muchas bendiciones y lo mejor de Dios para cada uno de ustedes. Amén.